Tenemos el sorteo de los jornales solidarios, más o menos anotaron 160.000 personas, son 90.000 personas menos que en la primera etapa del programa, y a partir de eso nos permite justamente hacer una pausa para analizar, como bien decías, algunas formas de leer o de interpretar la información que tenemos mensualmente. Entonces vamos a empezar con la primera placa, que tiene que ver justamente con la forma en que el Instituto Nacional de Estadística nos va ordenando en las distintas categorías. Partimos de la parte de arriba, que es donde tenemos la población total, y ahí ya tenemos una primera división que tiene que ver, bueno, tomamos el umbral de los 14 años y ahí ya separamos a las personas que no están en edad de trabajar. Así que nos vamos a ir quedando con este costado de la placa. Después, dentro de las personas que están en edad de trabajar, tenemos justamente a la población activa. Y dentro de la población activa están los ocupados, por un lado, son las personas que están empleadas, y los desocupados. ¿Sí? Importante, lo que está en rojo es justamente porque representa restricciones en el vínculo de las personas con el mercado laboral. Por ejemplo, los ocupados con restricciones, donde tenemos en particular las personas que no están registradas a la Seguridad Social, pero también los subempleados, que son aquellos empleados que justamente trabajan menos horas de las que desearían. Por ejemplo, muchas personas que están dentro del marco de los jornales solidarios entrarían dentro de la categoría de subocupados porque trabajan una cantidad de horas insuficiente en función de las que desearían. Después tenemos los desocupados, la clásica restricción que siempre tenemos todos presentes en relación a nuestro vínculo con el mercado laboral. Al día de hoy tenemos más o menos en ese universo cerca de 138.000 personas. Y acá es lo que es teóricamente importante o conceptualmente importante. La tasa de desempleo, que muchas veces siempre se le presta más atención a eso que a las variables que realmente la determinan, se calcula como la proporción de personas desocupadas sobre la población activa. De ahí viene la línea que las une. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema que tenemos si ahora avanzamos una placa más y completamos el árbol? Justamente es que hay un tránsito que hacen los desempleados cuando dejan la búsqueda activa. La búsqueda activa es lo que convierte a una persona en desempleada. Cuando abandona la búsqueda activa de empleo, hace una transición hacia el otro mundo, que es el mundo de la población económicamente inactiva. Y ahí están justamente los desalentados, que de vuelta aparece como una tercera restricción en lo que tiene que ver con el vínculo de las personas en relación al mercado de trabajo. ¿Sí? El tema, cuando analizamos el desempleo, no estamos recogiendo a estas personas que están de acá, que son desalentados, y justamente la tasa de desempleo mira hacia este lado. Entonces, esa persona desaparece, entre comillas, de la estadística y no la estamos perdiendo cuando nos focalizamos en la tasa de desempleo. Entonces, a partir de esta digresión conceptual, podemos analizar justamente ahora en la tercera placa cuál ha sido, tomamos, por ejemplo, el promedio de todo el año 2019, ¿sí? Y el promedio de los últimos 12 meses que terminan en abril, que es el último dato que tenemos. Y eso ahora lo hacemos justamente para los determinantes de la tasa de desempleo, que justamente es el indicador de desequilibrio entre la oferta, que la medimos a partir de la tasa de actividad, eso es la proporción de personas activas sobre las personas que están en edad de trabajar, ¿sí? Y ahí lo que tenemos es que cayó. Cuando comparamos lo que pasó en el promedio de 2019 como el último año normal o prepandemia, y lo que pasó en los últimos 12 meses, ¿sí? Cerrados en el último mes que tenemos información, esa tasa cae 2 puntos porcentuales. O sea que ahí tenemos un factor o una luz amarilla. Cuando bajamos un escaloncito más, tenemos justamente lo que pasa con lo que tomamos la demanda. La demanda es el indicador que medimos a través de la tasa de empleo. Y lo que tenemos es que justamente en esa comparación aumentó 0,1 punto porcentual, o sea, levemente. Y la diferencia, lo que nos da cuando la tomamos en consideración, porque eso es lo importante, justamente la tasa de desempleo es un indicador de desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por eso siempre tenemos que estar atentos a la oferta y a la demanda, en particular en coyunturas como la actual. Cuando tomamos esta información conjunta, tenemos justamente lo que pasa con el desempleo. El desempleo, cuando comparamos estos dos periodos, cae 5 décimas, porque pasa de 8,9 a 8,4%. ¿Sí? Pero esa caída justamente
de alguna manera no refleja buenas razones. ¿Por qué? Porque lo que refleja en parte es que la oferta, que la tasa de actividad se contrajo. Podría haber más personas desalentadas, se podría decir. Exactamente. No, ahí está. Entonces, cuando uno se concentra, como suele suceder, en la tasa de desempleo, lo que te estás perdiendo es otras restricciones que tienen las personas a la hora de vincularse, en particular los subempleados y en particular los desalentados. Y aparte, la tasa de desempleo puede surgir de distintas combinaciones de estas dos variables. Muchas veces da resultados contraintuitivos. Por ejemplo, en este caso, estamos asistiendo a una caída del desempleo, pero que cuando analizamos desde este punto de vista, lo que está reflejando en realidad es un problema. Y es que la tasa de actividad, la oferta laboral, las personas que están dentro del mercado laboral, es más chica de la que teníamos en el 2019. Por eso a veces puede ser engañoso o nos puede dar un diagnóstico parcial si solamente nos concentramos en el desempleo. Muestra es, por ejemplo, que tenemos 138.000 desempleados y sin embargo se anotaron 160.000 personas a los jornales. El año pasado se habían anotado 200.000 personas y eso llama la atención, porque, pero cuando tenés en cuenta todas las restricciones, ¿sí?, que tienen las personas en su vínculo, ahí es donde empezamos a desgranar un poquito más, bueno, cuáles son las tendencias, cuáles son las trayectorias de los principales indicadores, siempre entendido que el desempleo es únicamente un indicador de desequilibrio entre oferta y demanda. Entonces tenemos que enfocarnos en esa porque podemos llegar a desempleos que son peores que otros desempleos, o a veces caída del desempleo puede estar reflejando problemas más graves. ¿Sí? Entonces esto es una perspectiva más conceptual. Ahora si pasamos a la placa siguiente, tenemos los datos que se conocieron el lunes, que es otra dimensión, básicamente aproximarnos por el lado del empleo formal, a través justamente de cómo viene evolucionando los beneficiarios del seguro de desempleo. Venían cayendo, estaban en el umbral, que es la línea roja, que es el umbral del promedio 2019, siempre teniendo esa referencia como prepandemia, y el último mes aumentaron un 6%, más o menos hay 2.200 beneficiarios más de los que había el mes pasado. Y cuando analizamos la trayectoria, luego del pico que tuvimos en mayo de 2020, lo que vemos es también lo que recogen otros datos de empleo, y es que en los últimos meses hay una tendencia a la estabilización después de los descensos que se habían registrado durante la segunda mitad del año pasado. Ahí no cuentan los no formalizados. Claro, esto es empleo formal justamente, que son las personas que están dentro de la malla de protección que de alguna manera, si nosotros pensamos la informalidad hoy está en el entorno del 21-22%, a esas personas no las recogemos porque justamente quedan por fuera de la malla de protección social que estamos analizando. Y por último, para terminar, una perspectiva adicional que tenemos para acercarnos, aproximarnos al mercado de trabajo, y es la que tiene que ver con la recaudación de los impuestos. Y acá lo que vamos a ver es, de alguna manera, lo que pasa con la renta empresarial y lo que está pasando también con la renta vinculada al trabajo. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es el IRAE, es el crecimiento del IRAE real, o sea, descontado de la inflación, ¿sí?, de justamente el impuesto a las actividades económicas, ¿sí? Lo que está pasando con el IMEVA es justamente el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, y después lo que está pasando con el IAS. El IAS está cayendo, es un impuesto que está cayendo, y el IRPF está creciendo en el entorno del 7%, pero cuando nos metemos adentro del IRPF es cuando desgranamos lo que está pasando con el IRPF categoría 1, que justamente grava las rentas derivadas del capital, sea mobiliario en el sentido de, por ejemplo, intereses, dividendos, ¿sí?, o también inmobiliario, alquileres, y lo que pasa con justamente el IRPF categoría 2, que es el que grava las rentas del trabajo, y lo que nos muestra es esa dualidad económica, o podemos pensar que es otra manifestación de esa dualidad económica que de distintas perspectivas hemos ido analizando durante estas últimas semanas. Son distintas formas de tantear o palpar el paciente para tratar de encontrar mejor cuál justamente es la sintomatología de lo que estamos asistiendo en esta recuperación que viene justamente con una característica asimétrica y con esta dualidad que justamente queda reflejada en distintas dimensiones a la que nos hemos ido aproximando.